Hemos estado estudiando la primera epístola de Pablo a los Corintios. En esta epístola, Pablo tiene como propósito tratar con problemas dentro de la iglesia y responder las preguntas que los corintios le habían enviado. En todos casos, los problemas, también las preguntas, Pablo aplica el Evangelio como la respuesta para todos los problemas de la iglesia en Corinto. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la persona y la obra de Jesucristo, quién es y qué ha hecho por nosotros. En primer lugar, Él es el Hijo de Dios y Él murió por nosotros en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó de nuevo y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Para los que creen en Jesucristo, la persona y la obra de Jesucristo, ellos reciben la salvación de sus pecados, una redención de la esclavitud del pecado. También reciben el Espíritu Santo que mora en cada creyente y está obrando en todo momento para que seamos más como Jesucristo. Y es por medio del Evangelio, por medio de la salvación, por medio del Espíritu Santo, que hay unidad en la iglesia, porque el Espíritu Santo está formando un cuerpo de muchos miembros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y por eso el Evangelio es la única fuente, la única verdadera unidad en la iglesia. Ahora, hemos visto, y ahora llegamos al capítulo 15, estamos llegando al fin del libro, y este capítulo tiene que ver con la resurrección corporal o la resurrección de los muertos, una frase que Pablo ocupa varias veces en este capítulo, la resurrección de los muertos. Y este concepto de una resurrección corporal, una resurrección que tiene que ver con el cuerpo, es importante, central, fundamental para este capítulo. Y hay más o menos 4 secciones en este capítulo. En primer lugar, vamos a ver que el concepto o la doctrina de la resurrección corporal es central para nuestra fe. En segundo lugar, vamos a ver que la resurrección corporal es central para nuestro mensaje, lo que predicamos. En tercer lugar, vamos a ver que a través de la resurrección corporal recibiremos cuerpos perfectos, cuerpos glorificados. Y en el último lugar, ¿por qué esperamos la resurrección corporal? Servimos a Dios sin temor a la muerte. Bueno, lo que pasa es que dentro de la iglesia en Corinto, parece que varios de los corintios tenían este concepto de una resurrección, pero una resurrección no físico, no corporal, pero una resurrección espiritual. Ellos dirían algo así. Bueno, cuando hablamos de nuestra resurrección, nos referimos a la vida espiritual que tenemos en Cristo, ¿verdad? Su idea de la resurrección futura o la resurrección que tenemos en Cristo fue, una vida espiritual. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora con Cristo tenemos vida espiritual, vida eterna y nosotros vamos a vivir para siempre en una forma espiritual, en una forma inmaterial con Dios para siempre. Pero después de nuestra muerte física, entonces nuestros cuerpos no siguen existiendo, pero tendríamos una existencia espiritual. Entonces ellos tenían este concepto. Cuando hablamos de nuestra resurrección, nos referimos a la vida espiritual que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y podemos entender tal vez un poco mejor si nosotros estudiamos un poco o nos desviamos un poco en la historia de la filosofía griega. Uno de los filósofos más importantes en la historia fue Platón. Platón era más o menos en el siglo IV antes de Cristo. Él estaba en Atenas, una ciudad más o menos 70 kilómetros de Corinto, más o menos la distancia de Mejillones de Antofagasta, cercano, y también fue muy influencial, y me imagino que todos los corintios habían recibido la enseñanza de Platón
en su educación y en toda parte de su cultura. Fue parte de su trasfondo, parte de su cultura. Y la enseñanza más importante de Platón fue el dualismo platónico. El dualismo platónico. Platón era dicotomista, es decir, que él dividió todo el universo en dos partes. Fue el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible fue el mundo material, el mundo que se puede tocar, que se puede ver, que se puede experimentar con los 5 sentidos. Y este mundo fue algo que se puede ver, que se puede tocar, lo tangible, lo material. Fue otro mundo, y este mundo fue el mundo real, fue el mundo de las ideas. Y todas las cosas que encontramos en el mundo sensible, el mundo que podemos ver, fueron solamente sombras de las realidades que existían solamente en el mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas fue lo que era lo inmaterial, las ideas, los conceptos, las cosas inmateriales. Y Platón dividió todo el mundo en estos dos mundos. El mundo sensible fue lo insignificante, pero el mundo de las ideas lo importante. El mundo sensible, lo pasajero. De hecho, todas las cosas físicas iban a pasarse, iban a desaparecer o decomponer, pero el mundo de las ideas fue lo permanente. Eso presentó una dificultad para nosotros mismos, porque en nuestros seres, como seres humanos, nosotros estuvimos en el medio de estos dos mundos. De hecho, nosotros, dijo Platón, que tenemos un cuerpo que pertenece al mundo sensible, a algo material, a algo que se puede tocar, que se puede ver, que se puede experimentar con los 5 sentidos, pero también tenemos, dijo Platón, un alma que pertenece al mundo de las ideas. Y toda la vida es una lucha entre el cuerpo y el alma. Y la lucha era porque tenemos este cuerpo que es insignificante, es pasajero, es material, y el alma está tratando de escapar de la cárcel de su cuerpo para que pueda existir solamente en el mundo de las ideas. Y para Platón y para sus discípulos, el momento más bonito de toda la vida fue el momento de la muerte, porque en la muerte el alma al final estuvo libre, fue libre para entrar, para existir en el mundo de las ideas. El cuerpo desapareció, se descayó y al final el alma fue libre para ir al mundo de las ideas. Bueno, si ustedes están pensando en lo que enseñaba Platón, tal vez pueden recordar en el estudio de nuestro pastor Andrés sobre la doctrina del hombre, que él presentó esta diapositiva hablando de la naturaleza del hombre, y él dijo: Dios distingue en su palabra la diferencia esencial de los componentes materiales e inmateriales del hombre. Entonces, nosotros sí reconocemos que tenemos un componente material, nuestro cuerpo, y también un componente inmaterial, nuestro alma, nuestro espíritu. Pero, él escribió, pero a la vez la Biblia resalta la unidad entre estos componentes, señalando que ambos viven, actúan juntos y se afectan mutuamente. Entonces, la enseñanza de la Biblia, en particular del Antiguo Testamento, estaba en oposición a la enseñanza de Platón. Y también Pablo estaba en contra de la enseñanza de Platón y su dualismo, porque en este dualismo platónico la idea fue que no importa mi cuerpo no tiene no tiene significancia, no es significativo, no es importante lo que hago en mi vida física, porque eso es pasajero, eso es insignificante. Lo que es importante es lo que hago en mi componente inmaterial, en mi alma.
Y Pablo ha dicho, y hemos visto antes, que fue un problema muy no menor en la iglesia en Corinto, de la inmoralidad sexual. Y eso también surgió del mismo idea de que mi cuerpo no me importa, no es importante porque es algo pasajero. Pero Pablo señaló, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que Pablo y la Biblia resalta la unidad del hombre en contra a Platón y otros. Y para los corintios, entonces, con este trasfondo, pensando en la resurrección de los muertos, y podemos recordar cuando Pablo discutía con los filósofos en Atenas, que cuando ellos escucharon de la resurrección de los muertos, se burlaban de él, porque para ellos el momento más bonito de la vida fue la muerte, porque en ese momento al final el alma fue libre para salir al mundo de las ideas. Pero Pablo está diciendo no, entonces vamos a experimentar una resurrección corporal para que existamos para siempre con cuerpo y con alma juntos como unidad. Entonces, espero que podamos ver que este concepto de la resurrección de los muertos fue difícil para los corintios por su trasfondo, su cultura, su educación y la forma que ellos habían recibido su educación. Entonces, pensando de nuevo de su pregunta, de su duda, cuando hablamos de nuestra resurrección, Pablo, no estamos hablando de una resurrección corporal, una resurrección de nuestro cuerpo, es verdad, porque para nosotros no tiene sentido. No nos referimos a la vida espiritual que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y Pablo responde así. Cuando hablamos de la resurrección, cuando Jesucristo resucitó, ¿cómo fue su resurrección? La resurrección de Cristo de los muertos no fue una resurrección espiritual como si los recuerdos de Cristo siempre tuviéramos en nuestros corazones y nuestras mentes. No, la resurrección de Cristo fue una resurrección corporal. Su cuerpo resucitó, salió de la tumba, su cuerpo, ellos podían ver a Jesús, podían tocar a Jesús, él caminaba, él comía. La resurrección de Jesucristo fue una resurrección corporal, una resurrección de los muertos. Entonces Pablo empieza con este concepto diciendo que el evangelio que creemos depende de la resurrección corporal. Vamos a ver, en este capítulo 15, Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo dice, quiero recordarles del evangelio, el mismo evangelio que yo siempre predicaba, que siempre predicaba y ustedes también recibieron. Y dice en el versículo 3 que este evangelio que Pablo predicó y que los corintios creyeron va a dar un resumen de este evangelio. ¿Qué nos enseña el evangelio? Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y vamos a ver cuatro conceptos que Pablo dice que el evangelio nos enseña. Todos inician con la palabra que, ¿ya? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, el evangelio, como yo he dicho todas las semanas, el evangelio es el mensaje, las buenas noticias de lo que Cristo hizo por nosotros, que Él murió por nuestros pecados.
El Evangelio nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados. Y la segunda cosa, versículo 4, y que fue sepultado. ¿Qué es significativo de que Cristo fue sepultado? Bueno, Cristo fue sepultado y eso es la prueba que Él murió. ¿Por qué fue sepultado? Porque Él murió. Y Él murió y ellos pusieron su cadáver, su cuerpo, en la tumba. Cristo fue sepultado y el Evangelio nos enseña que Cristo murió. No fue una siesta, no tomaba una siesta. Él murió y por eso fue sepultado. Tercera cosa, que Cristo murió, que fue sepultado, y versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó al tercer día. No es posible creer el Evangelio sin entender que Jesucristo no está aún en la tumba. No podemos ver a su tumba, no podemos ver a su cuerpo porque Él resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces Cristo resucitó. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y la cuarta cosa, versículo 5 y los versículos, de hecho 5 al 10, eso es la sección más importante porque Pablo se enfoca en el cuarto concepto. Cristo apareció a muchas personas, dice, y que apareció a Cefas y a muchas otras personas. ¿Qué es la significancia de que Cristo apareció? Que Él es la prueba que Él resucitó. La prueba que fue sepultado, que murió es que fue sepultado. La prueba que Él resucitó fue que Él apareció a muchas personas. De hecho, dice que Cristo, después de su resurrección, Él apareció, dice, a Cefas o a Pedro, después a los 12, me imagino los 12 apóstoles, los discípulos. Después, versículo 6 dice, Cristo apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice que hay por lo menos 500 personas que vieron a Jesucristo después de su resurrección. Muchos de ellos todavía están vivos. De hecho, ustedes pueden pedir, pueden indagar, pueden consultar con estos hermanos. Ellos vieron a Jesucristo después de su resurrección. Entonces, el hecho de que Cristo apareció a muchas personas es la prueba que Él resucitó y la forma de su resurrección fue una forma corporal. Ellos le vieron, ellos le tocaron, ellos comieron con Él, ellos caminaban con Él. Él apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos. Dice versículo 7, después apareció a Jacobo, su hermanastro, el que fue un anciano en Jerusalén, Hechos 15, y también el mismo creo que escribió la epístola de Santiago, Jacobo. También, y dice, y después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, versículo 8, y último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, hay muchos testigos a la resurrección corporal de Jesucristo, porque nosotros, dice Pablo, nosotros vimos a Él, conversamos con Él, compartimos con Él, tocamos a Él, comimos con Él. Entonces, su resurrección fue una resurrección corporal. Por eso, Pablo concluye, porque o sea yo, Pablo, o sean ellos, los testigos, así predicamos. Predicamos que Cristo resucitó en forma corporal y así, Pablo dice, ustedes han creído. Es decir, pensando en el Evangelio, es imposible creer el Evangelio sin creer en la resurrección corporal. O, para decir en otra forma, si nos negamos una resurrección del cuerpo de los muertos, no podemos creer el Evangelio. Pablo dice, es imposible creer el Evangelio sin creer
en la resurrección corporal. Ahora vamos a ver que no solamente es imposible creer el Evangelio, pero tampoco no podamos predicar el Evangelio sin creer en la resurrección corporal. Dice Pablo, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Bueno, el Evangelio, bueno, hay que predicar que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que murió, que resucitó al tercer día y que apareció a muchas personas. Así se predica Jesucristo. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible que ustedes puedan predicar el Evangelio, pero a la vez no creen que hay resurrección de muertos? Dice versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. De nuevo, Pablo está enfatizando, diciendo que si ustedes siguen creyendo la filosofía griega de Platón, el dualismo platónico, no es posible creer en el Evangelio. Es imposible predicar el Evangelio, es imposible creer el Evangelio sin creer en la resurrección corporal. Pablo dice, sin el concepto de la resurrección corporal, si no hubiera resurrección corporal, entonces Jesucristo no habría resucitado. Es necesario que nos negamos la resurrección de Cristo mismo. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sin la resurrección corporal, nuestro mensaje y nuestra fe serían vanos. Entonces no podemos predicar el Evangelio, porque el Evangelio depende de la resurrección corporal y nuestra fe depende de este mismo concepto. Serían vanos. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, sin la resurrección, si no hubiera resurrección de los muertos, habríamos testificado falsamente de Dios, porque nosotros hemos dicho que Cristo resucitó, que Dios resucitó a Cristo al tercer día en una forma corporal, y en ese momento habríamos testificado falsamente de Dios. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Es fundamental la resurrección corporal al Evangelio, y sin la resurrección no tendremos esperanza de la salvación de nuestros pecados. Nuestra redención de la esclavitud de los pecados depende de la persona y la obra de Jesucristo. Y si Cristo no resucitó de los muertos, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Y versículo 18 sigue, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sin la resurrección, nuestros hermanos que han fallecido habrían perecido, pero para siempre. Ellos perecieron y no tienen futuro. Y nuestra esperanza para ellos no existe, no hay esperanza para ellos. Y el versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin la resurrección, nuestra vida y nuestro futuro serían lamentables. Una lástima. Pero Pablo sigue, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, pero no es así. Cristo sí resucitó de los muertos en forma corporal, y porque Cristo resucitó, Él asegura nuestra justificación y garantiza nuestra resurrección corporal. Entonces, podemos estar ciertos no solamente de nuestra justificación, no estamos en nuestro pecado porque Cristo resucitó, pero también tenemos la garantía de nuestra propia resurrección corporal.
Entonces, en estos versículos 20 a 22, Pablo va a hacer una comparación entre dos hombres. Y dice, el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Entonces estamos hablando del hombre Adán, el primer hombre, Adán, y podemos recordar que por medio de él, del pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén, entró la muerte en el mundo. ¿Ya? Antes de su pecado no hubo muerte. Y Dios dijo en el día que comen del fruto, el fruto prohibido, entonces dice, en este día morirán. Y ellos comieron y por medio de Adán entró la muerte. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por otro hombre, el hombre Jesucristo, llegó la resurrección. Y hay un contraste entre Adán y Cristo. Y vamos a volver después en el capítulo a esta misma comparación. Por Adán entró la muerte y por Cristo llegó la resurrección. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el resultado del pecado de Adán es que todos nosotros que estamos en Adán, es decir, todos los seres humanos, hijos de Adán, todos los que están en Adán mueren. Sí o sí. Somos sujetos a la muerte. En nuestro futuro nosotros esperamos que sí o sí, como hijos de Adán, vamos a morir. Todos los que están en Adán mueren. Pero, dice, en Cristo todos serán vivificados. Todos los que estamos en Cristo seremos vivificados. Por Adán entró la muerte, por Cristo llegó la resurrección. Todos los que están en Adán mueren y todos los que están en Cristo serán vivificados. Entonces, Jesucristo, por su resurrección, aseguró nuestra justificación y también garantiza nuestra propia resurrección corporal. En segundo lugar, Pablo va a decir que Jesús derrotó la tiranía de la muerte sobre todos los que están en Cristo. Éramos los esclavos del pecado y también de la muerte, pero Jesucristo derrotó la tiranía de la muerte sobre todos nosotros que estamos en Cristo. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Ha dicho que en Cristo todos serán vivificados. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Bueno, tenemos 3 órdenes o 3 momentos de resurrección. Y dice que esta resurrección, la resurrección corporal de Jesucristo, garantiza la resurrección nuestra, pero también la resurrección de todos. Pero cada uno en su debido orden. Dice, Cristo es las primicias. Las primicias son la primera cosecha, es una garantía, una promesa de más cosecha que viene, ¿ya? En su resurrección, Cristo fue las primicias. Y dice, en su venida, luego, los que son de Cristo en su venida. Los que somos de Cristo podemos esperar nuestra propia resurrección corporal en la venida de Jesucristo. Y dice luego en el fin de todas las cosas, después del reino de Dios, cuando Cristo haya reinado en el mundo, que Él también va a resucitar a los inconversos, no para vivir para siempre en el cielo, pero para ser juzgados y castigados. Porque dice, versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas Dios el Padre las sujetó debajo de los pies de Cristo.
Entonces tenemos esta esperanza también de la derrota de la muerte y la tiranía de la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. También porque Cristo resucitó, Jesús aseguró su lugar legítimo como rey y juez de toda la creación. Versículo 27 que justo leímos, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y dice versículo 28, pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Eso nos ayuda a entender que también a través de la resurrección de Jesucristo, la resurrección corporal, que Jesús nos promete la vida eterna. Y por eso tenemos la confianza para arriesgar nuestras vidas por el Evangelio. Mira lo que dice Pablo en el versículo 32. 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, la resurrección corporal nos da la confianza para arriesgar nuestras vidas por el Evangelio. Pablo sigue, no eréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, otra traducción, tal vez un poco más clara, dice la NBI, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y creo que Pablo está hablando de las filosofías griegas, que los corintios habían entendido, habían aprendido, y dice que estas filosofías, estas ideas corrompen nuestra buena conducta. Porque si estamos pensando que nuestras vidas físicas no importan nada, entonces va a cambiar nuestro enfoque en esta vida. Dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Cómo entonces afecta nuestras vidas la verdad de la resurrección? ¿Cómo afecta nuestra proclamación del Evangelio la resurrección? Bueno, es importante, porque si nosotros creemos que nuestros cuerpos van a ser resucitados, entonces eso afecta la forma en que tratamos con nuestros cuerpos hoy en día, la forma en que vivamos nuestra conducta. Y también, si nosotros creemos que vamos a vivir para siempre, que vamos a experimentar una resurrección corporal, tenemos la confianza de vivir, de arriesgar nuestras vidas por el Evangelio. Entonces, la primera parte de este capítulo, la idea es que la resurrección corporal que Pablo señala es central para nuestra fe y para nuestra prédica. Ahora, la segunda parte tiene que ver con esta idea. Dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo anticipa las dudas de los oyentes, que ellos van a decir, pero si nuestros cuerpos van a ser resucitados, ¿cómo puede nuestro cuerpo físico existir en el cielo? Bueno, mi cuerpo físico funciona bien acá en la tierra, pero no puede existir en el mar y no puede existir en el espacio exterior. Entonces, ¿cómo podría un cuerpo físico existir en el cielo? La idea de cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán. ¿Y qué pasa con el cuerpo que está en la tumba? Si este cadáver se descompone, si descae, ¿y cómo es que este cuerpo, que Dios puede resucitar a este cuerpo? Pablo responde diciendo, versículo 36,
necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dice Pablo, ustedes no están captando la idea, están perdiéndose el blanco pensando así. Porque él dice, si estamos hablando del cuerpo, nuestra resurrección corporal no es como retomar o recobrar la vida de este cuerpo, pero es para un cuerpo nuevo y glorificado. Porque nuestra resurrección corporal también incluye una transformación. Es para un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, libre de la presencia y efectos del pecado. Todavía un cuerpo físico, todavía un cuerpo material, como el cuerpo de Cristo después de su resurrección, pero un cuerpo nuevo y glorificado, libre de la presencia y efectos del pecado. Y Pablo nos da varios ejemplos. Por ejemplo, en el versículo 36, el ejemplo de una semilla. Dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Dice Pablo, entonces cuando nosotros plantamos una semilla, bueno, yo planto una semilla y lo que sale, lo que brota, no es otra semilla o la misma semilla, es una planta, un arbusto, un árbol, pero es la misma especie. No es otra cosa, pero no es la misma semilla. Lo que siembras, dice Pablo, no es el que sale. Bueno, yo pongo en la tierra una semilla, pero lo que brota, lo que sale, es una planta. Una planta distinta de la semilla, pero la misma especie. La forma de la planta es distinta de la semilla, pero son la misma especie. ¿Y qué está diciendo Pablo? Diciendo que el cuerpo glorificado está relacionado, es la misma forma de cuerpo, bueno, el mismo cuerpo, la misma persona, pero en una forma glorificada, una forma transformada. Versículo 37 o 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Podemos ver claramente que todos los animales tienen cuerpos, pero sus cuerpos no son iguales. Entonces, bueno, podemos ver que no todo cuerpo es el mismo cuerpo. Decir que los lobos tienen cuerpo y las aves tienen cuerpo y los peces tienen cuerpo, pero sus cuerpos son muy distintos. Entonces, decir que vamos a resucitar a un cuerpo nuevo no es decir que el cuerpo es igual. Y decir que es ridículo creer en la resurrección corporal porque nuestro cuerpo físico no pueden existir en el cielo. Bueno, es un cuerpo, pero es un cuerpo transformado, un cuerpo distinto. No todo cuerpo, dice Pablo, es el mismo cuerpo. Hay varias formas de cuerpos que Dios ha dado a todos los seres. También dice el versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ya, tenemos un cuerpo celestial, el sol. Y también tiene el cuerpo de un toro. Tenemos dos cuerpos, son muy distintos, un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. Son distintos, pero son los dos cuerpos que son adecuados para su función, para que Dios ha creado para cumplir su voluntad. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y entonces todos los animales tienen cuerpos, pero sus cuerpos no son iguales. Y el versículo 41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, pensando en aún los cuerpos celestiales. Todos los cuerpos celestiales tienen distintos niveles de brillantez. Podemos decir que mira, todas las estrellas, pero aún las estrellas no son iguales. Algunos brillan más, tienen otro color,
otra brillantez. Entonces, todos tienen cuerpos, podemos decir cuerpos celestiales, pero estos cuerpos también se difieren. Ellos difieren en gloria. Ahora, dice Pablo, así también es la resurrección de los muertos. Vamos a poner estas ideas, vamos a aplicar a nuestros cuerpos glorificados para los cuales Dios nos va a resucitar. Nuestro cuerpo glorificado no estará afectado por el pecado. Lo más importante que debemos entender sobre el cuerpo que vamos a recibir en la resurrección será un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Y la gloria es que no estará afectado por el pecado. Bueno, me imagino que muchas veces no entendamos la realidad de los efectos del pecado en nuestras vidas todos los días. Las enfermedades, la muerte, el cansancio, el lastimarnos y la debilidad, todo eso resulta del pecado. Dice que nuestro cuerpo glorificado no estará afectado por el pecado. Y Pablo va a comparar nuestros cuerpos ahora y nuestros cuerpos glorificados. Y va a usar esta idea de sembrar una semilla. Y ha dicho que cuando sembramos una semilla, entonces lo que brota, lo que sale es la misma especie, pero es otra forma. Y dice que se siembra, cuando habla de lo que se siembra, está hablando en términos metafóricos de enterrarnos, cuando nos enterramos, cuando enterramos nuestros cuerpos físicos que tenemos ahora, pero en la resurrección Dios va a resucitar un cuerpo distinto. Y en estos versículos vamos a ver las distinciones. Pablo dice, así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, o mejor cuerpo natural. Esta palabra animal, que se traduce animal, está relacionado con la palabra alma en griego. Cuerpo natural, se siembra cuerpo animal o natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o natural y hay cuerpo espiritual. Entonces podemos ver la distinción entre el cuerpo que tenemos ahora y que vamos a sembrar en el momento de enterrar nuestro cuerpo en la tierra, pero resucitaremos con cuerpos glorificados, incorruptibles, gloriosos, poderosos, cuerpos espirituales que tienen su poder a través del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo glorificado no estará afectado por el pecado. Y de nuevo tenemos otra comparación entre Adán y Cristo. Pablo dice que nuestros cuerpos naturales que tenemos ahora son corrompidos debido a nuestra relación con Adán, pero nuestros cuerpos glorificados serán perfectos debido a nuestra relación con Jesucristo. Mira lo que dice, habla del primer Adán y el postrer Adán. Versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. Podemos recordar Génesis 2, cuando dice que Dios sopló en la nariz de Adán y él empezó a ser un alma viviente. El primer Adán fue un alma viviente. Pero el postrer Adán dice que él es espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Adán, el primer Adán, recibió la vida de Dios, pero el postrer Adán, Cristo, da vida a los demás. ¿Ya? El primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espíritu no es el primero, sino lo animal, luego el espiritual. O el animal, de nuevo, tiene que ver con esta idea de alma.
física, lo que tenemos, el cuerpo que tenemos ahora. Eso es primero y después el espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. Podemos recordar también que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Entonces, sí o sí, Adán, su cuerpo fue de la tierra, es de polvo. Pero dice el postrer Adán, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán fue de la tierra, pero Jesús es del cielo. Podemos ver que Él recibió vida de Dios y tenía un cuerpo formado del polvo de la tierra. El postrer Adán, el segundo Adán, Jesucristo, Él es un espíritu que da vida a los demás y Él viene del cielo, entonces su cuerpo es del cielo. 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también los celestiales. La idea es, cuando estamos en el cuerpo, que corresponde al cuerpo que tenía Adán, un alma que tiene vida de Dios, que fue formado del polvo de la tierra, entonces en la tierra vivimos así. Pero cuando estemos en el cielo, entonces vamos a tener el cuerpo que tiene vida a través de Jesucristo, que es del cielo. Entonces dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, y toda nuestra vida hemos vivido en este cuerpo que tiene la imagen de Adán, que tenemos un alma viviente de Dios, que tenemos un cuerpo que es del polvo de la tierra, y hemos traído la imagen de Adán. Pero dice, y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos la imagen de Jesucristo, un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo después de su resurrección. Traeremos su imagen. Entonces, tenemos un cuerpo ahora debido a nuestra relación con Adán como seres humanos, y el cuerpo que tendremos después de la resurrección corporal será relacionado con el postrer Adán, con Cristo mismo. Así es. Nuestros cuerpos naturales son corrompidos debido a nuestra relación con Adán, pero nuestros cuerpos glorificados serán perfectos debido a nuestra relación con Jesucristo. Ahora tenemos cuerpos naturales, pero después recibiremos cuerpos glorificados, sin pecado, en Jesucristo. Entonces, la resurrección corporal nos brindará cuerpos glorificados, cuerpos perfectos, cuerpos no afectados por el pecado. Y al final de este capítulo, concluyéndonos, la resurrección corporal culminará en la derrota final de la muerte. Miren lo que dice el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estamos hablando de la derrota final de la muerte. La resurrección corporal para un cuerpo glorificado nos llevará a entrar en el reino de Dios. Hace posible que podamos entrar en el reino de Dios. Es el camino por el cual podamos estar con Cristo. Pablo dice, versículo 51, He aquí os digo un misterio, algo escondido antes, ahora está revelado por Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hablando de nosotros, los creyentes, no todos nosotros moriremos, pero sí o sí todos seremos transformados. Todos recibiremos un cuerpo glorificado y perfecto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estamos vivos en la venida de Cristo, seremos transformados. Todos los que estamos en Cristo recibiremos los cuerpos glorificados, los que han fallecido y los que estamos vivos en la venida
de Jesucristo. Y lo que vamos a ver es que la resurrección corporal señalará la derrota final de la muerte y del pecado. Mire lo que dice 54. Y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, el cuerpo glorificado, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y después, entonces, en ese momento podamos cantar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podemos decir a la muerte, entonces, hemos derrotado a través de Jesucristo la muerte y el pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Cristo ha sacado el aguijón de la muerte. Dice, y ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Nosotros, porque somos pecadores, siempre somos bajos la muerte. Pero por la salvación, por el Evangelio de Jesucristo, ahora somos redimidos de la esclavitud del pecado y la esclavitud de la muerte. Y por eso Cristo ha sacado el aguijón de la muerte. Ahora no debemos temer a la muerte, porque Cristo ha sacado el aguijón. Y podemos decir: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aunque morimos, ya eso no es para siempre. No es que el sepulcro o la muerte nos ha vencido. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre el sepulcro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, Pablo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y él resume en esta forma. El versículo 54, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorado por la victoria. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, lo que podemos resumir este capítulo diciendo que nuestra resurrección corporal señala que Jesús ha derrotado la muerte y el pecado.